Ya está la reunión. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase de esta noche. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Ahora, antes de comenzar, vamos a ver quiénes ya entraron a la plataforma y si alguno de ustedes nos quiere saludar, levante su mano para poderle dar el micrófono y así podemos irnos conociendo antes de comenzar esta clase. Primero vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Alba Colindres. Bendiciones, apóstol, bendiciones a cada uno de los pastores, profetas y ministros del Señor que están aquí en esta red. Un fuerte abrazo en este precioso amanecer aquí desde España, Barcelona. Una gran bendición poder pertenecer a este gran ministerio. Bendigo su vida, su familia, su ministerio y gracias por cada enseñanza que nos proporciona porque es de crecimiento para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y bendiciones, apóstol. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia para que cumplas con el propósito divino de conquistar España para Cristo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestro amado pastor Ángel Miranda. Buenas noches, bendiciones para todos, apóstol. Dios les bendiga a todos los que están en la plataforma. Muy contento de estar nuevamente escuchando lo que Dios nos va a dar, lo que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi niño, y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono al pastor Nel Gilbert Urdaneta. Buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Les habla el pastor Nelly Urdaneta desde Barquisimeto, Venezuela, expectante a lo que el Señor tiene preparado para nosotros esta noche y agradecido, mi apóstol, por pertenecer a esta casa, agradecido con el Señor por habernos puesto aquí con usted y bendecimos su vida, su ministerio, la de su familia, la de sus hijos. Bendiciones, mi amado, que esta enseñanza sea de mucha bendición para tu vida y que el Señor siga derramando de su gracia para que se cumpla el propósito divino. Ahora vamos a dejar a nuestro amado pastor Alejandro. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita. Bendiciones a usted, a los hermanos en la plataforma. Soy el pastor Alejandro Spinardi de Argentina, un conquistador de reino y expectante para escuchar la palabra, lo que Dios tiene para nosotros, para edificarnos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones, mi amado, que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu ministerio, que Él pueda ensanchar las estacas de tu ministerio para que se pueda conquistar el territorio para Cristo. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestro amado pastor Alfonso y su esposita María Elisa. Pastor Alfonso y su esposita María Elisa. Parece que tuvo alguna contratiempo ahí el pastor Alfonso. Vamos a darle ahora el micrófono a nuestra amada profeta Nora. Hola, papito. Muy buenas noches a todos mis hermanos y especialmente también a usted, papito, a usted, a toda su familia, agradeciendo a Dios por esta clase, agradeciendo a Dios que Él es el que está pendiente de todos nosotros, los alumnos, ¿verdad? Todo lo que el Señor está preparando a sus profetas,
a sus apóstoles. Sabemos que aquí hay un remanente de todos, en todas las áreas. Así que le doy gracias a Dios porque esta clase es muy importante, ¿verdad? Cómo prevenir los ataques del enemigo. Así que, como todas las enseñanzas que han sido de bendición, pues muchísimas gracias, papito, por su amor, por su tiempo, a usted, a toda su familia, y pues agradecida con Dios también por todos mis hermanos que estamos aquí, ya listos para recibir lo que hoy Dios tiene para nosotros. Muchísimas gracias. Soy la profeta Nora de Quintana Roo, de Playa del Carmen, México. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que encuentre ese lugar que necesita ser administrado para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a continuar. Como le decía antes, somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino, y como ministerio el Señor nos dio una palabra: que conquistáramos, levantáramos un ejército de conquistadores para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y ahora vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy: cómo prevenir ataques del enemigo. Hoy nuestra escuela se viste de manteles largos. Tenemos a una maestra muy importante, la pastora y profeta Corina Ramos de Honduras. Vamos a dejar a nuestra amada pastora y profeta Corina Ramos. Hola, hola, buenas noches, bendiciones a todo el remanente del Señor, ¿verdad? Bendiciones, soy la pastora Corina Ramos de Honduras, San Pedro Sula, ¿verdad? Nuestra cobertura, ¿verdad? Nuestro amado apóstol José Luis, y al día de ahora, papá José Luis me asignó dar la clase sobre lo que es poder prevenir los ataques del enemigo. ¿Cómo poder prevenir los ataques del enemigo? Bendiciones. Así que sea el Señor, ¿verdad? Preparando la tierra, que sea el Señor, ¿verdad? Permitiendo que esta semilla caiga en esa tierra para que podamos ser hacedores, ¿verdad? Y no solo oidores olvidadizos, ¿verdad? Que se haga conforme la voluntad de Él para poder ejercer lo que Él nos está mandando a hacer, ¿verdad? Bendiciones. Dice, hoy vamos a hablar de cómo podemos prevenir los ataques del enemigo. Quiero mencionar puntos muy importantes desde donde vamos a partir para que entendamos cómo podemos vencer los ataques del enemigo. Punto número 1. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Punto número 2. Por medio de su muerte, Cristo venció la muerte espiritual. O sea, Cristo murió físicamente en su cuerpo para poder obtener un cuerpo glorificado. Pero esa muerte nos entregó a nosotros vida eterna, es decir, que con la muerte física, con su obediencia, hasta lo sumo, Él venció la muerte espiritual por el pecado, para que todo aquel que en Él crea ya no muera, sino que tenga vida. Y punto número 3, Cristo es quien vence a Satanás. Fue Él en la cruz del Calvario quien venció a Satanás. No fuimos nosotros quien vencimos al enemigo, sino que fue Cristo Jesús. Punto número 4, nosotros los hijos de Dios, si estamos en Cristo, también vencemos. Si estamos en Cristo Jesús, también vencemos. No es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Hay personas que dicen, yo estoy en las cosas de Dios, pero no es lo mismo estar en las cosas de Dios que estar en Dios. Y no es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Yo necesito saber que estoy injertado o injertada en Cristo y que Cristo está en mí para saber que todo lo que Cristo conquistó, yo también lo conquiste, porque Él está en mí y yo estoy en Él. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que uno solo seríamos juntamente con Él. Punto número 5, necesitamos conocer cuál es nuestra posición en Cristo.
para tener la certeza de que hemos vencido al enemigo y el enemigo está bajo la planta de nuestros pies y que Dios lo aplastará a su tiempo, dependiendo de cuánto nosotros nos sometamos al Señor. La palabra del Señor dice, someteos a Dios y el enemigo huirá. ¿Y cuál es su posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Eso quiere decir que usted está en la misma silla que está el Señor. No está atrás, no está adelante, no está a un lado. Usted está en la misma silla donde el Señor está. Allí está usted. Usted, la autoridad que Cristo tiene, usted la tiene porque usted está en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros conocemos nuestra posición, no nos vamos a dejar intimidar por el enemigo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que magnificamos la obra del enemigo y muchas veces, aunque sabemos que estamos en lugares celestiales, el enemigo quiere venir con dardos terrenales o con dardos de más bajo nivel y nosotros en lugar de establecer por el decreto de que ya el enemigo está vencido, nos bajamos a la misma dimensión que él. Comenzamos a pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y eso no puede ser porque si es un enemigo vencido que está bajo la planta de los pies, ¿para qué usted lo va a alborotar? ¿Para qué se salga de la planta de sus pies? ¿Para qué pelear con el cuerpo a cuerpo? Ya usted está en una mayor dimensión. Tiene que saber cuál es su posición. Punto número 6. Nosotros debemos conocer y usar las armas espirituales para vencer al enemigo. Aunque el enemigo ya está vencido, no tiene autoridad, no tiene fuerza y no tiene poder. Vuelve a agarrar fuerza y poder de nosotros, los hijos de Dios, que lo queremos hacer creer a él más grande. O sea, en nuestra mente, con el temor, con la inseguridad, con los actos idolátricos, con cosas de error, con falta de perdón, con puertas abiertas, entonces le damos autoridad al enemigo para que vuelva a tomar fuerza. El diablo está vencido por el poder de la sangre del Cordero, por el testimonio de Cristo Jesús. Y lo único que le puede dar poder es la mente de nosotros, los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios que tenemos poder y autoridad cuando comenzamos a magnificar la obra del enemigo, le damos fuerza al enemigo. Ahora, ¿cuáles son las armas espirituales que nos recomienda el apóstol Pablo? ¿Qué debemos usar? Todas son espirituales e invencibles. No son armas naturales, aunque hace algunas analogías con armas naturales, pero la primera arma espiritual poderosa contra el enemigo es el perdón. Cuando nosotros hemos ofendido a alguien o hemos tenido problema, una falta de armonía con alguien, a veces le hemos echado tierra como para no acordarnos del asunto y decimos, eso ya pasó, no tiene importancia. Pero en el ámbito espiritual, si tú eres un hijo de Dios, tiene una gran importancia y a veces te puede estar bloqueando bendiciones extraordinarias. Te puedes estar bloqueando todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y prosperar por causa de que hay una falta de armonía. Porque la palabra dice que en cuanto dependa de ti, tengas paz con todos. A nosotros nos corresponde pedir perdón, a nosotros nos corresponde perdonar, a nosotros nos corresponde bendecir. No es nuestra responsabilidad si la otra persona perdona o bendice, pero sí es nuestra responsabilidad perdonar o pedir perdón, estar a cuenta porque cerramos la puerta y le quitamos autoridad al enemigo en esa área en nuestras vidas cuando nosotros perdonamos. Y cuando ya estamos plenamente libres y sabemos que podemos venir con libertad a dejar la ofrenda al altar porque no nos vamos a acordar que alguien tiene algo contra nosotros, sino que vamos a ir
con una conciencia limpia y dejar nuestra ofrenda al altar, sabiendo que nadie tiene nada contra mí, porque yo ya perdoné de corazón. Amados, el acto de venir a ofrendar no debe ser algo tan liviano, debe de ser algo muy meditado, muy concientizado en nosotros. Voy a ir a ofrendar con una mente limpia, con un corazón limpio, porque nadie tiene nada contra mí. Y yo ya me puse a cuenta en lo que a mí respecta, entonces el Señor va a tomar mi ofrenda y esa ofrenda va a ser agradable, va a subir delante de la presencia del Señor. Entonces el perdón, tanto dar perdón como pedir perdón, es una arma espiritual muy poderosa. Por eso, aun cuando hacemos guerras espirituales en los territorios, muchas veces el Espíritu Santo nos dice, pida perdón, y tal vez son actos que otros cometieron. Nosotros no tenemos nada que ver, pero por ser parte del territorio, ser parte de los habitantes o ser parte de la familia de ese lugar, nosotros debemos pedir perdón como si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Eso es una oración identificativa. Muchas veces el pedir perdón es ese sentido, libera las cosas, viene una liberación sobre la tierra, sobre esos mismos, sobre la familia del lugar. Entonces el perdón es una arma espiritual muy poderosa. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que les daba autoridad para perdonar pecados y para liberar a las personas. Muchas veces nosotros tenemos gente atada porque no la hemos perdonado interiormente. Así que esa es una arma muy poderosa. Punto número 2, dice la humildad. Sabe, el corazón de Luzbel se ensorbeció y él se creyó lo máximo, más que Dios, y entró la altivez y el orgullo. Y la escritura nos dice que después de la altivez viene la caída, o que antes de la caída está la altivez, y lo contrario de la altivez y el orgullo es la humildad. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesús vino a modelarnos un ejemplo de cómo ser hijos y de cómo ser humildes. Y cuando pensamos en humildad, a veces tenemos un concepto religioso, humildad, y creemos que humildad tiene que ver con vestimenta o con ropa muy pobre, muy sencilla, no usar aretes, no usar collares, no usar cosas externas o no tener un buen carro. No, humildad es una condición del corazón. Para el que es humilde, las pertenencias materiales no lo hacen soberbio, pero para el que es altivo, orgulloso, soberbio, y aunque no tenga nada, va a seguir siéndolo. No tiene nada que ver con lo que tengo o con lo que no tengo. Tiene que ver con una condición de nuestro corazón. Y una característica de humildad es que depende del Señor en todo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces sin darnos cuenta podemos convertirnos en altivos o en soberbios espirituales. Podemos decir, yo ya tengo autoridad en el Señor, no necesito orar por eso. Yo sé que Dios siempre me va a responder, sé que Él siempre me va a dar la palabra, y eso muy veladamente es altivez y es orgullo. No importa los años que usted tenga sirviendo al Señor, no importa las muchas revelaciones que haya recibido del Espíritu, no importa cuando usted sabe y conoce de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, nunca dé por sentado que usted lo sabe todo. Siempre vaya a la presencia del Señor, siempre pídale al Señor, al Espíritu Santo, siempre esté sometido para aprender, nunca sea tan soberbio de pensar que ya no tiene nada que aprender.
crea que podemos aprender aún de los niños, aún de los jovencitos, aún de los niños. Nosotros podemos aprender, aunque cuando vamos a una iglesia religiosa tradicional, usted puede pensar, ellos tienen que aprender de mí, ellos son los religiosos, ellos son los tradicionales, pero son miembros del cuerpo y ellos también tienen algo importante que nosotros podemos aprender de ellos. Todos tenemos algo que aprender. Nunca crea que usted es el que tiene la única revelación. Nunca se crea usted tiene la mejor congregación. Nunca se crea que no hay otro como usted, porque todos somos complementarios. Así es que la humildad, la sencillez de corazón es un arma espiritual muy poderosa. Así es que seamos humildes, mansos de corazón, humillémonos en lo que sea posible, porque el que se humille será exaltado por la mano poderosa de Dios. Punto número 3, hacer justicia. La justicia de Dios o hacer justicia en Dios tiene que ver con cumplir aquello que ya fue escrito, que nosotros nos sometamos a hacer aquellos que ya está escrito por el Señor, hacer justicia. Amados, el que se enoja, el que entra en ira, el que reacciona iracundo, el que permite que se ponga el sol sobre su enojo y sigue enojado al día siguiente y al día siguiente, es un injusto. Está haciendo injusticia. Entonces el hacer justicia sobre la tierra es una arma poderosa, porque Satanás es un injusto. Él no hace justicia, pero nuestro Dios es justo. Él es justo y tenemos que hacer justicia en obedecer y hacer en primer lugar lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, a través de las escrituras. Hacer justicia tiene que ver con ser sensible a la necesidad de la viuda, la necesidad del enfermo, a la necesidad del huérfano. Hacer justicia tiene que ver con ver la equidad de Dios y poder ayudar a subsanar esas diferencias de injusticias que hay. Y otra arma poderosa, la número 4. Punto número 4 es la obediencia. ¿Por qué la obediencia es el arma más poderosa? Porque Satanás es desobediente desde el principio, peca desde el principio, es un hijo de desobediencia y por eso, por desobedecer, el primer varón y la primer mujer fueron sacados del huerto de Edén y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la obediencia de Cristo nosotros pudimos ser injertados. Cristo fue obediente hasta lo sumo. Él vino del Padre, regresó al Padre, pero cumplió aquello para lo cual vino. Nosotros en nuestra propia humanidad o carnalidad no podemos obedecer, pero en Cristo estamos en Cristo. Si podemos obedecer porque tenemos la gracia de Él, que es gratis en nosotros para poder obedecer. La naturaleza caída trata de desobedecer. Los que somos padres hemos visto cómo nuestros niños tienen la tendencia de decir, no quiero. Sobre todo cuando tiene 1 año y medio, 2 años, parece que aprenden a decir no antes que decir sí. Y a veces usted le dice, venga para acá, no. Y aunque no puede ni hablar, le dice que no y se quieren rebelar, no quieren obedecer. Su naturaleza caída es de desobediencia y ahí les toca a los padres ministrarles espiritualmente y les toca a los padres no entrar en enojo ni en ira para no provocarlos más a rebeldía, para que estos niños eventualmente puedan ir aprendiendo la obediencia de Cristo. No es fácil y a veces es obediencia a medias. Ya cuando están más grandecitos y usted le dice, Carlito, bótame la basura, sí, ya voy mamá, y pasa 1 hora, Carlito bota la basura, ay, ya voy mamá, le dice, ¿verdad, Carlitos? Y pasa 3 horas, ¿qué pasa con la basura? Ya te dije, ya voy, esa es desobediencia.
aunque sea tardía, pero es desobediencia. Aunque a las 5 horas la vayas a votar, es desobediencia, porque obediencia tardía es desobediencia. Entonces no es fácil cambiar de ese ámbito de desobediencia en el cual todos nacimos con iniquidad y pasar al ámbito de obediencia del Hijo de Dios, de Cristo, porque estamos nosotros en Cristo. Por eso tenemos que estar sometidos el alma cada día, porque el alma es como una cabra indomable que quiere saltarse todos los cercos y estar siempre en desobediencia. El alma nunca va a querer hacer lo que el espíritu quiera hacer, así que tenemos que someterla para aprender a obedecer. El ser obediente no vino en nuestra naturaleza humana. El ser obediente va a requerir un esfuerzo de nuestra parte, renunciar a la desobediencia y querer ser como Cristo cada día más. Hay una tendencia, fíjese, en un grupo, sea la iglesia, sea el trabajo, si viene el líder y presenta un proyecto que es lo que se va a hacer normalmente, habrá gente que se oponga normalmente porque se opone muchas veces, no tiene ni razón por qué oponerse, sencillamente están en contra de la autoridad porque son desobedientes. Entonces, cuesta mucho que la persona se someta y entienda, bueno, es de Dios, a través de mi autoridad voy a hacerlo, voy a obedecer con un corazón sencillo. Tenemos que escudriñarnos continuamente si estamos siendo obedientes al Señor. Nosotros podemos como ministros como ministro del Señor, estar en una gran actividad y estar en desobediencia, porque Dios a la larga solo nos va a pedir cuenta por aquello que Él nos mandó a hacer. Y hay otro montón de cosas que nosotros hacemos por nuestro propio corazón, porque nos gusta, porque nos parece, porque nos distrae, y hay muchos que cuando estemos delante de la presencia del Señor le va a decir, yo hice aquí, yo hice allá, y el Señor los va a quedar viendo y va a decir, fuera de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Qué duro va a ser eso. En otras palabras, yo no los mandé a hacer eso para que perdieran el tiempo haciendo eso. Si lo que yo les dije que hiciera fue esto y esto y esto y no me oyeron. Entonces la obediencia, el estar con un corazón dispuesto para obedecer lo que Dios dice que debemos hacer, es una poderosa arma espiritual en contra del enemigo. Porque cuando él quiera venir a someternos, a atacarnos, nosotros podemos tener la integridad de decirle, Satanás, vete, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy obedeciendo al Señor. Aunque los apóstoles en el determinado momento tuvieron que decir, juzgad vosotros si he de obedecer a Dios antes que a los hombres, o a los hombres antes que a Dios, porque quizás el Espíritu Santo los estaba moviendo a hacer algo, pero los hombres querían moverlos a hacer otra cosa. Necesitamos un discernimiento claro para ser obedientes en el Espíritu. En 2 de Corintios 10, 3, 4 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando usted oye destrucción de fortaleza, ¿a qué se refiere? Se refiere a las fortalezas mentales, estructuras arcaicas que tenemos. Cuando una idea se convierte a veces en una ideología, o está permanentemente en nosotros, llega a ser una fuerte fortaleza que cuesta romper, y es la gente que es como obstinada y dice, yo así creo, así pienso, así lo voy a hacer, y hasta hechura y figura hasta la sepultura, y no pienso cambiar.
Esa es una fortaleza y es una fortaleza mental. Y cuando hay fortaleza mental, es lo único que puede derribarlas, son las armas espirituales de las cuales nos habla el apóstol Pablo. En 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es un argumento? Es una postura personal que yo puedo tener en contra de lo que Dios dice. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia, la palabra de Dios revela es sí y es amén. No se permite que ninguno de nosotros, por sabio que sea, por teólogo que sea, por inteligente que sea, tenga una opinión contraria a lo que ahí dice. Alrededor de la palabra de Dios no se admiten posiciones personales ni opiniones. La Biblia dice, no matarás y ahí no hay otra opinión. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y todo tu corazón. Ahí no hay ningún argumento que usted pueda poner. Usted no va a decir sí, pero yo no puedo amarlo con todo mi corazón porque no saben las heridas de rechazo que tengo. A Dios no le importa, Él te dejó una instrucción, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. No me importa si te rechazaron en el vientre, no me importa si te quisieron abortar, no me importa si tu papá te abandonó, tú amarás al Señor tu Dios. O sea, aún la falta de sanidad no es una excusa para no hacer o para hacer lo que Dios dice que hagas, porque eso es un argumento. Desde que se inventó la sanidad interior, y yo estoy a favor de ella. No es contra desde que se inventó la sanidad interior. Todo mundo tiene pretexto y todo mundo tiene excusa para no cumplir las escrituras. No es que yo tenga tanta heridas de rechazo, necesito ir a consejería que me ministre, que me liberen. Yo creo que cuando estamos en Cristo, nuestra actitud debería ser, quiero hacer todo lo que Dios dice que debo hacer, quiero someterme con todo mi corazón. Ayúdenme, pero yo me quiero someter. No es un argumento válido, es que lo que mi marido me hizo, por eso no importa lo que le hizo. Usted solo tiene que amarlo y derribar todo argumento que se quiere levantar en contra del conocimiento de Dios. La Biblia no nos da excusa para tener argumentos, ¿verdad? No a muchos les gusta, prefieren ir a consejería y a liberación y viera que es más fácil tomar la determinación, el proceso es más fácil. Le decimos, Dios me cuesta, pero yo quiero renunciar a todo argumento porque yo quiero vivir tu palabra, eso sería lo más efectivo. Yo nunca vi a Jesús ministrar la sanidad interior a los discípulos, por eso es que al final uno lo vendió y el otro lo negó, pero hay quienes permanecieron con él, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir altivez? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gente que puede creer que sabe más que Dios. Sabes que hay gente que siempre que es más siente que es más buena que Dios. O si hay gente que se cree más buena que Dios, más santos, más humanitarios que Dios. Pero aquí nos dice que hay que derribar esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, que yo tengo autoridad, usted tiene autoridad para cautivar ese pensamiento, para no permitir que se desarrolle, que lo lleve cautivo a obedecer a Cristo. O sea, mi posición en Cristo dice esto, la palabra dice esto,
este pensamiento se quiere salir del lugar, yo lo tengo que atraerlo y someterlo y cautivarlo. No hay otra opción. Tenemos que renunciar al derecho de sentirnos ofendidos. Tenemos que renunciar al derecho de pensar como queramos. Y alguien va a decir, ay, pero no somos robots. No es que lo hacemos por amor. Es una decisión voluntaria de someternos al Señor en amor. En 2 Corintios 10:6 nos dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjese, es probable que la palabra castigar aquí sea chakstou, que quiere decir liberar o sacar, pero nosotros tenemos que estar listos para sacar de nuestra vida o para castigar toda desobediencia que se quiere levantar dentro de nosotros. ¿Cuándo? Cuando mi obediencia sea perfecta. ¿Cuándo es que mi obediencia es perfecta? Cuando me someto totalmente a Cristo y puedo obedecer como Él lo haría en cada cosa en nuestra vida. Cada día cuando hay situaciones, circunstancias adversas, tenemos que preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar. Y aunque duela mucho, aunque haya que renunciar, aunque haya que mordernos, aunque haya que someternos y humillarnos, si hacemos lo que Cristo haría en nuestro lugar, vamos a vivir en la obediencia perfecta, porque el único perfecto es Él. Y el único obediente y perfecto ha sido Él. Y nuestra obediencia solo puede ser perfecta si actuamos como Él. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo prevenir los ataques del enemigo. Hay formas de prevenir o evitar que los ataques del enemigo prosperen contra nosotros, así como hay medicamentos que son para combatir las enfermedades, hay otros que son para prevenir las vacunas, hay otros que son para prevenir, y las vacunas son para prevenir enfermedades, a los estímulos del sistema inmunológico. Muchas veces son para prevenir las enfermedades. ¿Qué haremos nosotros para prevenir que los ataques del enemigo prosperen contra nosotros? No prosperen. Él siempre va a atacar, pero si nosotros estamos fortalecidos en nuestra inmunidad espiritual, esos ataques no van a prosperar y tiene que ver principalmente con la mente. El diablo usa como campo de acción o como aeropuerto o como lugar de aterrizaje la mente de las personas, porque según como las personas piensan, así es. La persona termina haciendo aquello que piensa, normalmente según como la persona piensa, así actúa y así es. Entonces tenemos que cubrir nuestra mente y cuidar nuestra mente, saber que nuestra mente es el campo de batalla del enemigo y que es importante mantener una mente saludable, una mente limpia. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de nosotros y tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Está el fuego de Dios, está la verdad de Dios, está el amor de Dios, todo lo de Dios está en nuestro interior. Ahí comienza la gran guerra, ahí comienza el trabajo. ¿Por qué? Porque el día que recibimos a Cristo en nuestra mente, no pasó nada, en nuestras emociones no pasó nada, en nuestra voluntad no pasó nada, es decir, el alma quedó intacta. Lo único que recibió vida fue el Espíritu. Pero ahora tenemos la vida del Espíritu en nuestro interior para comenzar a batallar con las áreas del alma que tiene que ser sometido, tiene que ser limpiado, tiene que ser libradas, tiene que ser pasadas por el fuego y principalmente la mente. La mente por las ideas, la forma de pensar, el corazón o los sentimientos, por la falta de perdón, por la falta de amor o de expresión de amor,
pero tenemos que comenzar por la mente o las ideas. Ahora las ideas o lo que sea tiene tres fuentes. Las ideas pueden venir de Dios, las ideas pueden venir del yo, las del interior, y las ideas también pueden venir del enemigo externamente. Una persona puede tener idea de las tres fuentes en un área, puede estar recibiendo ideas de Dios en otra área de su vida, puede estar recibiendo ideas propias, y en otra área de su vida puede estar recibiendo ideas del diablo. Esas son las personas que usted dice, qué lástima cuando esa hermana está bien con el Señor, qué tremendo como Dios la usa, dice. Pero después como que se le cruzan los cables y grita a medio mundo, es que será lunática, dice. No es que está teniendo las tres fuentes, está recibiendo las tres fuentes. Y entonces una veces actúa de una manera y otras veces de otra manera. Pero la verdad es que con el fuego del Espíritu, si nosotros queremos y nos sometemos, podemos hacer que nuestros pensamientos, los que predominen, sean los que vengan de Dios, y que los nuestros sean sometidos a la limpieza por el Señor, y que podamos decir, yo tengo la mente de Cristo. Pero cuando pueda decir, yo tengo la mente de Cristo, el apóstol Pablo dijo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo cuando para cada cosa que yo voy a pensar o voy a decir, digo, como lo haría Cristo, como dice la palabra que debo hacer, y someto, llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces tengo la mente de Cristo. No es un título de todos los que dijeron, te recibo, Jesús. Ya están operando en la mente de Cristo. Está ahí potencialmente, pero usted tiene que activarla a través de obedecer la palabra, a través de seguir la instrucción del Espíritu. Entonces puede decir, tengo la mente de Cristo, porque Cristo piensa así, la Biblia dice así, entonces yo actúo así. No es algo que viene así instantáneamente. Entonces tenemos que cuidar la fuente de nuestro pensamiento, porque todo ataque del enemigo comienza en la mente. Lo que usted acaricia en la mente le va a bajar al corazón. Si viene ideas pecaminosas y el hombre viejo la empieza a acariciar, baja al corazón y se convierte en pecado. Cuando todavía solo es una idea a la mente, no es pecado. Puede ser una tentación, y todos somos tentados por la concupiscencia interior, pero solo el que actúa en esa tentación lo convierte en pecado. Ahora, ¿cómo hacer para que no baje de la mente al corazón? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos nuestra mente llena con la palabra de Dios, cuando quiera venir un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, inmediatamente se va a encender la alerta, el semáforo no se parece a lo que Dios dice, no es como la palabra de Dios dice, échalo fuera, libéralo, llévalo cautivo. Alguien puede venirle una idea de tristeza, de soledad. No necesariamente eso es depresión, es tristeza, es soledad. Pero si yo acaricio la tristeza y la soledad, en vez de combatirla, puedo llegar a ser depresión. Puede llegar a ser depresión, y puede llegar a ser pecado, y puede llegar a traer un espíritu de suicidio. Pero yo necesito echarlo fuera desde que viene como un pensamiento de tristeza, de rechazo o de soledad, porque Dios no nos hizo como seres sociales, no como seres aislados. Él nos quiere que estemos solos, Él no quiere que estemos solos, que nos sintamos solos, pero tenemos que saber cómo manejar las ideas que están bombardeando nuestra mente, y someter la mente a que
esté sumergida en la palabra de Dios. Fíjese que dice la escritura que David, un día en que solía salir los reyes a la guerra, David no salió, sino que envió al ejército de él y se quedó y se levantó más tarde de lo acostumbrado. Y dice que empezó a ver al otro lado y se paseaba por la terraza y vio a esta mujer, Betsabé. Él la miró, entró por los ojos y se registró en la mente, le gustó la mujer. Ahora, pero si él hubiera dicho, no, es la mujer de mi prójimo, es la mujer de Urías, Eteo, no tengo que seguirla viendo, no puedo acariciarlo, él no hubiera caído en pecado, pero él empezó a acariciar aquello. Está linda, está hermosa, la voy a mandar a traer, no se va a poder resistir, soy el rey, se va a acostumbrar conmigo. Y terminó donde usted ya sabe, Urías Eteo terminó muerto y en el frente de la batalla. Tuvieron un hijo y el hijo enfermó. Toda la historia y las complicaciones comenzó con una idea que vino por estar acariciando a la mujer ajena. Él pudo haberlo echado fuera desde que se convirtió en un pensamiento, pero no lo hizo, lo acarició. Entonces debemos cuidar nuestra mente, debemos renovarla, debemos santificarla. Necesitamos tener una mente sana. Obviamente la palabra de Dios es el primer medicamento. Vamos a decir preventivo, pero hay muchas otras cosas que te ayudan a tener una mente sana. El poder caminar, ejercitar, contemplar la naturaleza, ver la grandeza de Dios, todo eso es necesario. La gente sedentaria, tiene más problemas de tener pensamientos no saludables. La gente que solo vive trabajo, puede tener pensamientos no saludables. Es bueno salir y admirar la naturaleza, es bueno darnos cuenta de lo que pasa también a nuestro alrededor. Pero hay personas que, por ejemplo, se la pasan todo el día oyendo noticias y las noticias todas son malas. Aquí en la tierra no van a hallar noticias buenas y llega un momento en que su mente se mete en eso y no habla de otra cosa más que eso. Y usted habla con esa persona y le empieza a decir que los tiempos están malos, por todos lados hay guerras, hay rumores de guerra, está pasando esto, y que la violencia y que lo otro, y de la abundancia del corazón habla la boca. Esa idea, eso que escuchó o que vio, bajan al corazón y su mente ya no es saludable. Entonces santifiquémonos y renovémonos, renovemos nuestra mente. Constantemente debe saber que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra mente. La mente no es autónoma, la mente no tiene voluntad propia. Usted puede someterla, usted puede atraerla, usted puede cautivarla. Usted tiene autoridad sobre su mente. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar pensando en Dios es que usted piense en Él, en la mañana, en la tarde, al mediodía, a toda hora, mientras come, que su mente esté perseverando en el Señor. Para eso nosotros necesitamos conocer mejor al Señor, y a Él se le conoce a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Como cada día nuestro Padre Ministerial, Él nos aconseja leer de 10 a 15 veces, ¿verdad? Cada capítulo de la Biblia, ¿verdad? Todos los días. Cuando lo conocemos a profundidad, podemos mantenernos pensando en Él. Y cuando nos mantenemos pensando en Él, perseveramos en pensar en el Señor, se compromete a mantenernos en completa paz. Veamos lo que nos dice Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Dice todo lo que es verdadero. Acuérdese que Cristo es la verdad y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que viene de Cristo es verdadero. Este es un versículo más que nos fortalece. El concepto de que nosotros tenemos autoridad sobre nuestra mente y que nosotros podemos decidir lo que debemos pensar o lo que podemos pensar. Es decir, si yo dejo vagar mi mente para que piense lo que quiera y no la atraigo a que piense lo que yo quiero que piense, tenemos un problema. Nosotros necesitamos saber, de acuerdo a la escritura, que tenemos la decisión de pensar en lo que queramos. ¿Le ha pasado alguna vez que está orando, puede ser en la congregación, en el grupo, y de pronto su mente se le va a vagar por otro lado en cosas naturales? No es que sea cosas pecaminosas, pero son cosas sin importancia. Las mujeres pueden ser que están pensando en el vestido, que van a estrenar o que están pensando que tienen que ir a comprar algo y la mente se les va y todo lo demás. Están orando y usted dice amén, 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 pero la mente está en otro lado. A todos nos pasa. Ahora pues uno se da cuenta que está pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está orando. Nos corresponde atraer a que empiece a pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en lo que está hablando, lo que se está diciendo. Aún ahora mismo, mientras yo estoy predicando la palabra, hay quienes pueden estar pensando en pajaritos, en mariposas. Yo no puedo saberlo, usted lo sabe, pero es nuestra responsabilidad atraer la mente y decir, no, sea indomable, vas a pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en eso pensar. Porque, amados míos, yo les voy a decir uno de los ejercicios que nosotros debemos hacer para someternos a la obediencia a Cristo, es aprender a dominar la mente. Yo no le estoy hablando de control mental, no le estoy hablando de que vaya y doblar un tenedor o un cuchillo, no llegue hasta allí, solamente atraiga la mente, someta la mente a que piense de acuerdo a la palabra de Dios, como podemos hacerlo, pero a veces nos gusta estar soñando las que tienen novio o novia, enamorado, ¿verdad? En eso están pensando. Atraiga la mente, dice, y piense en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre. No es que eso no sea bueno, pero quizás no es el momento. Hay un momento para todos, pero hagamos el ejercicio de aprender a dominar nuestra mente. Si aprendemos a dominar nuestra mente, seremos personas fuertes porque lo vamos a someter al Espíritu, a lo que dice la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Las personas que son muy débiles para controlar su mente también son débiles para que el enemigo los arrastre, pero cuando usted tiene pensamientos claros, afirmados, determinados y tiene autoridad sobre su mente, no fácilmente el enemigo va a penetrar en su cabeza. Pero si usted es de los que dicen, ay, yo pienso que la hermana tal está mal conmigo porque cuando la fui, la abracé, no me apretó como otras veces, yo creo que está mal. Esa es una mente débil y empieza y le da y le da y le da. Y la hermana solo le trajo a la otra hermana, ella sabe que me gusta eso y a mí no me trajo esa.
es una mente débil. Necesitamos tener autoridad sobre nuestra mente para que piense en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es de buen nombre. En eso pensad, dice el Señor. Si nosotros tenemos una higiene mental buena, una salud mental, amados míos, les aseguro que difícilmente el enemigo va a poder penetrar su vida, porque ese es el campo de batalla, la mente. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Nosotros podemos resistir al diablo con sus acechanzas, pero para ello necesitamos estar seguros que estamos vestidos con la armadura de Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo mientras estaba en arresto domiciliario, y a la par de él había un soldado romano y tenía el yelmo sobre su cabeza y tenía un escudo que llegaba desde el pecho hasta la rodilla. Quiero que tomen en cuenta que necesitamos toda la armadura de Dios para estar firme, no una pieza. ¿Por qué? Porque cada pieza de la armadura cubre un área de nuestro ser. El yelmo cubre las ideas, la mente, los pensamientos. Salvación en hebreo quiere decir liberación. También entonces, cuando usted está cubierto con el yelmo de la salvación, está cubierta con el yelmo de la liberación de la salud. Saben, muchas enfermedades entran a través de la mente, de los pensamientos. Los atraemos a través de la mente. Ay, yo sentí tal cosa, yo creo que es algo maligno, yo creo que me van a dar, no son pensamientos desordenados que no los hemos atraído a la obediencia a Cristo. Entonces el yelmo es sumamente importante para proteger la mente. Pero la coraza de justicia que nos cubre el pecho, la coraza protege nuestro corazón. La palabra coraza tiene que ver con corazón, protege las emociones. Cuando quiere venir un dardo envenenado a nuestro sentimiento, nuestra emoción, la coraza de justicia nos cubre, nos protege y no nos permite entrar en conmiseración. Ceñidos los lomos con la verdad. Los lomos son la parte de los genitales donde se procrea. Ceñidos con la verdad, todo lo que yo voy a dar a luz es verdad. Estoy ceñidos con la palabra de Dios. Cristo es la verdad, pero luego el apresto del evangelio de la paz, aún donde camino como camino, estoy cubierto y protegido. Y bueno, el escudo de la fe, para poder estar firme contra todas las acechanzas del diablo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios 6:14-17. Y nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todos tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de todos los elementos: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el yelmo, la salvación, la liberación. Todo tiene que operar al unísimo para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Si una de esas cosas no está, si nos quitamos la coraza de justicia, si nos quitamos el yelmo de la salvación, si permitimos ideas contrarias, no vamos a poder estar firme. Esto es un trabajo diario, estar revisando. Ahora, la armadura de Dios no es algo yo me quito y me pongo.
Hay personas que dicen en la mañana lo primero que hago es que me pongo la armadura. Y en la noche, ¿qué? ¿Duerme sin armadura? No, la armadura una vez que usted está vestido de ella, porque usted es un hijo de Dios, no se la vuelve a quitar. Día y noche no se la quita. De hecho, en la noche es cuando más vienen los ataques a través de sueños, porque el subconsciente se activa. Una vez una hermana soñó que al marido le gustaba otra mujer, pero era un sueño de ella, de su consciente del temor y de la inseguridad y en la mañana casi lo estrangula por lo que ella había soñado. O sea, los pensamientos son tan fuertes y tan reales para alguien que no cuida su mente, que puede llegar hasta a matar a alguien por una idea así, que tenemos que cuidar nuestra mente. Mire, amados, hemos hablado acerca de falsos apóstoles que pueden venir con doctrinas raras de error, que también son una acechanza del enemigo para este tiempo. Dios habló hace algún tiempo que venían engañadores, venían falsas doctrinas y sobre todo el espíritu de Grecia, el intelectualismo y el materialismo iban a tratar de permear la iglesia para que ya no se predicara la verdad, sino que se hablara otras cosas y debemos estar firmes en este tiempo. Si amados a Dios, amamos su palabra y hay alerta que yo quiero decirle este día o que les suene como una alerta, porque el enemigo puede él puede disfrazarse como ángel de luz, va a venir disfrazado como de alguien muy poderoso, muy carismático, muy lleno de Dios, pero nosotros necesitamos discernir el contenido de lo que esta persona habla. Y hay falsas doctrinas que no están bien cimentadas en la palabra, que podría entrar y permear nuestra mente. Entonces yo le voy a dar algunas señales de alerta. Cuando alguien, aunque sea muy carismático, aunque sea un ministro de Dios, le diga, por ejemplo, deja de orar tanto porque ya las cosas no cambian. Nunca le oiga a alguien que le diga que no ore, porque Jesús dijo y el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, porque Jesús dijo, orad y velad, porque Jesús dijo, cuando vosotros oréis, hacerlo así, porque Jesús dijo, oremos en todo tiempo y las buenas y en las malas. Entonces, si hay algo que ya está establecido en la palabra, que él dice que hay que hacerlo, no le haga caso al que le dice lo contrario, por ungido que sea. Jesús dijo que oremos en todo tiempo. Hay veces que la respuesta no está en el momento porque Dios está trabajando áreas en nosotros, o tal vez no estamos orando como conviene y no hemos pedido al Espíritu Santo que lo haga, pero no quiere decir que usted va a renunciar a orar o pensar que Dios no responde. Usted siga orando. Además, hay oraciones de gratitud que Dios quiere que las hagamos continuamente, porque eso desata ámbito sobrenatural. Nunca le crea a alguien que le diga no diezme ni ofrende. Si alguien le dice que no diezme ni ofrende, ese está influenciado por el Dios Mamón, que es el dueño de las ganancias deshonestas. Pero Dios en su palabra estableció diezmo, ofrenda, primicia, dádivas. Entonces, alguien que le diga lo contrario no puede venir de Dios. No hay forma. Toda la escritura habla de principios espirituales que se repiten y hablamos de Ananías y Zafira y no vamos a repetir ese tema, pero hay cosas que ya están establecidas que hacerlas es hacer la justicia de Dios y no hacerlas es entrar en error. No le crea a alguien que le diga no es necesario que te congregues.
Esto es un asunto entre tú y Dios. No haga caso al que le diga eso. El Hijo de Dios tiene que vivir en una relación vertical y horizontal, es decir, vertical con Dios, pero horizontal con mis hermanos. Si yo solo vivo en una relación vertical con Dios, pero no me congrego con mis hermanos, estoy faltando, no estoy siendo parte de un cuerpo, no estoy sirviendo, estoy incompleto. No le crea al que le diga no es necesario congregarse, sobre todo después de la pandemia, que muchos quedaron y dicen que son ahora cristianos cibernéticos. No le crea, necesitamos el contacto, la relación, el abrazo, la unción, el servicio, el tocarlo, el recibirlo del otro. Así que alerta, si alguien le dice que no necesita congregarse, aléjese de esa persona. Si alguien le dice es que los altares de adoración no tienen ningún efecto, tenemos varios años haciendo y el país no ha cambiado. No le crea al que le dice eso. Si ha habido cambios en el ámbito espiritual y aún en lo natural. Hemos visto cómo han prosperado lugares donde se levantaron altares de adoración. Hemos visto el progreso, hemos visto avances. No le crea, y sobre todo el ámbito que se establece sobre el lugar, sobre la nación, a través de adorar a Dios. Todo el que lo hace con un corazón sencillo va a poder ver la respuesta del Señor. Ahora, si alguien lo hace mecánicamente y lo hace por ir a pasear o por diversión, ahí yo no sé, pero si usted lo hace con el corazón correcto, usted va a ver la respuesta conforme creíste, te será hecho. Si alguien te dice que las primicias solo son un pretexto y que no son para este tiempo, no le crea. La primicia es un principio espiritual y aún el apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Pacto. Habla de que cuando nosotros damos la primicia, el resto de la masa es consagrada, es santificado, es un principio espiritual que nosotros hemos visto y somos testigos y tenemos testimonio de cómo Dios ha trabajado y ha respondido. El año pasado, inmediatamente después de entregar primicias, un montón de gente ya tenía testimonio. Entonces todo tiene que ver con fe, pero no escuches doctrinas que no son contrarias a principios espirituales que están establecidos en la palabra del Señor. Ahora vamos a orar. Asimismo, como todos nos encontramos, ¿verdad? Ahí mismo levante su mano, cierre sus ojos, ¿verdad? Quiero que nos pongamos de pie y que hagamos una oración, ¿verdad? Así que vamos a pedir. Usted levante la mano. Padre, bendito de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor bueno, delante de tu trono, Señor. Venimos sometiendo, Señor, toda obediencia a ti, Señor. Sometemos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor. Venimos declarando, Señor, la mente de Cristo en nuestra mente, Señor. Declaro, Señor, que nuestra mente se alinea juntamente con tu mente, Cristo de la gloria. Seas tú, Señor, sometiendo toda voluntad, Señor, a tu voluntad, Padre bendito de la gloria, de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora diga conmigo, yo echo fuera todo pensamiento de temor, de inseguridad, y declaro que en Cristo estoy seguro, y estoy seguro que mis pensamientos se alinean a la naturaleza de Cristo. Comience a hablar con sus propias palabras. Las palabras que salgan de su boca van a tener un efecto en su mente en esta hora, y la unción que salga de su mano tendrá un efecto en su vida. En esta hora queremos estar firmes contra
toda acechanza del enemigo. Queremos que nuestra mente esté libre, esté limpia, esté sometida al Espíritu Santo de Dios. Tenemos una mente renovada y nos comprometemos a renovar completamente nuestros pensamientos, nuestra mente. Todos los días de nuestra vida nos sometemos a la renovación de nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este pueblo, Padre bendito de la gloria, por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos la mente de Cristo en nuestra mente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Este ha sido un privilegio que Papá Dios me ha entregado y que nuestro Padre Ministerial me ha dado. Gracias, feliz noche y bendiciones. Gracias, profeta, por esa hermosa enseñanza. Ha sido de gran bendición para nuestra vida. Nos ha traído mucha revelación acerca de cómo protegernos contra la acechanza del enemigo. Ahora, mis amados, vamos a pasar a darles un regalo. El manual, cómo prevenir los ataques del enemigo. Para que puedas tener este manual, necesito tomarle una foto a esta imagen con el código 595797 y envíalo en cuanto termine la clase para que puedas recibir un manual digital en tu WhatsApp. Esto te va a ayudar a que te sigas preparando y si quieres también puedes pedir el video de la clase para que puedas volverla a escuchar. Gracias a Profeta Corina por tan hermosa disertación. Ha sido de mucha bendición para todos los miembros de la escuela. Ahora, mis amados, voy a pasar a dejar un minuto por si hay alguna pregunta. Levanta tu mano y me dices tu nombre, de qué parte del mundo te comunicas y nosotros te vamos a dar el micrófono para que nos puedas decir cuál es tu duda, cuál es tu pregunta o cuál es tu testimonio que quieres dar. Por favor, a ver, tenemos aquí a Corina Ramos. Vamos a ver, mi amada profeta, ahí está. Hola, hola. Sí, bueno, que el testimonio lo iba a dar ahí mismo, ¿verdad? Pero sí, yo quería contarle a usted, Papá Josolí. Bueno, pero más que todo fueron dos sueños. No sé si yo se lo conté a usted, ¿verdad? De que yo soy, bueno, como yo en mi vida anterior, pasada, ¿verdad? Yo vendía chica, vendía diaria y eso, ¿verdad? Pero estando en Cristo Jesús ahorita, por decirlo a principios del año pasado, yo tuve un sueño, ¿verdad? Yo soñaba que jugaba tal y tal y tal número. Fue para un mero domingo, ¿verdad? Vengo y voy para la iglesia, pero mi esposo me llama, ¿verdad? Que donde yo vivía antes, en cada esquina venden chica, ¿verdad? Viene mi esposo, como ahí él administraba unos apartamentos, ¿verdad? Me dice, amor, mira, ve que me quedé sin batería, me dice, se me fue la energía de la batería, venirme a dar. Bueno, voy para Cabañas, para el lugar, ¿verdad? A darle la batería, a darle la energía. Y ese día, ese momento, digo yo estaba soñando que había jugado tal y tal número. Digo yo, ¿verdad? Pienso yo en mi mente, ¿cómo es el diablo de Chuco Cochino? Digo yo, va. Se- Estoy soñando con un número, estoy en Cabañas, en el lugar ahí mismo, pero este está loco, digo yo, ¿verdad? Entonces, pero está bien loco, si cree de que yo voy a ver para atrás, así ya me puede estar dando millones y está loco. Bueno, me voy después para la iglesia y todo. Vengo yo en la noche porque yo estaba más que segura, dígame, mi apóstol, que el enemigo hace para que uno caiga, va hasta cuántas trampas. Vengo yo y miro qué juego y qué juega, va. Y en efecto, ese fue el número que jugó. Siguiente domingo vuelvo a tener el mismo sueño, vuelvo a soñar con lo mismo y resulta que llevamos a unos hermanos que fueron a pintar los apartamentos ahí mismo. Me vuelvo a encontrar ahí mismo y digo yo, pucha, digo yo, sí que está loco este o qué piensa, digo yo, ¿verdad? Pues
vengo y me voy para la iglesia, en la noche vuelvo a ver qué número jugó y en efecto así fue. Y es como cuando la lección estaba, ¿verdad? Dijo de que David había acariciado aquel pecado, ¿verdad? O sea, ya había caído en la mente de él. Entonces yo digo yo que cuando esto nos pasa, ¿verdad? Cae en nuestra mente y acariciamos aquel pecado, porque vaya, si vengo yo y lo hago, compro o qué sé yo, o cuento igualmente el sueño, porque de que jugar iba a jugar, ¿va? Si yo contaba el sueño, otra persona iba a pasar. ¿Y qué es lo que yo misma estoy dañando, va? Porque la verdad que eso ni siquiera debe de llegar ni siquiera ni a nuestra mente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quería contar, porque esto se me vino al pensamiento lo que me pasó en ese entonces cuando yo de repente estaba estudiando esta lección. Esta lección, la verdad que yo la prediqué en 3 partes en la iglesia, ¿verdad? Y conforme los testimonios que uno pasa, ¿verdad? Entonces yo la prediqué en parte 1, parte 2 y parte 3, esta prédica, porque la verdad es muy importante enseñarle a nuestra congregación, ¿verdad? Entonces es lo que le Así es. quería contar. Así es, mi niña, son trampas del enemigo. Él puede ponerte trampas para que tú caigas y que puedas seguir estando enredada en las cosas del mundo. El diablo, como dice, se viste como ángel de luz para tratar de atraernos a lo malo. Así es, mi niña. Muy bien hecho. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, hemos llegado a la conclusión de esta enseñanza. Como ya no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a despedirnos. Déjenme recordarles que mañana recibirá su invitación para que pueda participar a la clase de mañana y le estaremos enviando su invitación. También quiero decirles de que nosotros vamos a estar trabajando el día viernes con las enseñanzas. Todos los que hicieron cita los vamos a estar recibiendo para que puedan cumplir con sus entregas de sus enseñanzas. Por favor, no deje de hacer su cita para que podamos entregar las enseñanzas. Bueno, los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.